Jorge, un gusto enorme hablar contigo y además con la versión en español de un tema que popularizaron en el Festival de San Remo los Rolling Stones. Mirá vos la cultura musical de... Bueno, tuviste una maestra al lado, ¿no? En su momento. No, bueno, eso hizo que dejara de cantar. ¿Ella te hizo dejar de cantar? ¿Vos cantabas y ella te dijo, hermano, dedicate a la economía? No. Yo, digamos, tuve una banda de chico, tenía una banda tributo a los Rolling Stones. Ajá. Que se llamaba Everest. Y después, de vez en cuando, cantaba y esas cosas. Pero claro, cuando me puse de novio con Daniela, sí. y nada, y en los ratos libres cantábamos. Y ahí sentía una profunda vergüenza porque Daniela es una cantante profesional, pero además, ella tiene formación lírica. Claro. O sea que canta en serio, ¿no? Claro. Es que canta más o menos. O sea, entonces la vergüenza que sentía, dije, no. Pero vos cantabas, vos eras el Mick Jagger de la banda. Sí, exacto, hay fotos y todo eso. Bueno, yo no vi fotos, después mandame, ¿no? Pero muy divertido. ¿Y hacías el pasito, todo? Sí, claro, o sea, no. Me salía igual. No, Milei es otra cosa. Bueno, oíme, a ver, ¿por dónde arrancás? Con vos tengo 500 temas, pero recién estábamos hablando un poco del armado... Bueno, mira, arrancamos por un lado extraño, pero recién estábamos hablando un poco de las elecciones que se vienen, los armados y todo, y muchos creen que puede haber una posible alianza entre tu partido, tu grupo, con parte de lo que es el Juntos por el Cambio, tal vez Larreta o Patricia Bullrich. ¿Hay posibilidades de eso, Javier? ¿Está en tu cabeza o vos te irías solo? La posibilidad de que yo esté dentro de Juntos por el Cambio es cero. Cero. Yo no puedo tener nada en común con las palomitas tibias socialdemócratas tipo Larreta, Vidal, o sea... Tampoco puedo tener nada con los radicales porque son la Internacional Socialista, y tampoco puedo tener nada con la coalición cívica porque son más de izquierda que los radicales. O sea, para mí, de hecho, ellos deberían agruparse con el kirchnerismo porque son todos colectivistas de distintos modales. O sea, vos y después yo creo que hay una opción, digamos, basada en las ideas de la libertad, que eso podría incluir a los liberales, podría incluir al peronismo, digamos, federal, al republicano, al menemismo. Pichetto. Y si los halcones de Juntos por el Cambio se quisieran venir, yo los recibiría. ¿Quiénes son los halcones juntos? ¿A Macri dónde lo pones? ¿Es halcón, paloma, gallareta, gato, como él dice? Bueno, a veces, digamos, él dice que muchas veces, de hecho, tiene un discurso muy liberal clásico. O sea, yo, digamos, yo no tendría problemas de que él se viniera a nuestra estructura en caso que él lo desee, pero claro, digo, eso implicaría el compromiso con las ideas de la libertad de ponerlas en marcha, ¿no? Digamos que después, o sea, terminás siendo condicionado por socialistas de distinto pelaje, como ser Larreta, los radicales o la coalición cívica. Pero eso, de hecho, yo tuve una charla con él en la cual hablé de economía. ¿Con Macri? Sí, yo en ese momento la verdad es que no tenía el peso político que después el paso del tiempo me está dando. Pero, digamos, entonces solo hablé de economía. Pero yo le preguntaría, digo, si él verdaderamente cree que se puede gobernar con esa gente al lado, que son absolutamente inviables. O sea, a ver, si Macri rompe con Larreta, con Santilli, con Vidal, con lo que vos llamás, con los Carrió... Las palomitas tibias socialdemócratas. Si rompe, pero... vos te unirías a él, en realidad vos lo que decís, él se tiene que unir a vos, él tendría que dar el paso. Claro, porque él es el que está dentro, digamos, de ese esquema de centro-izquierda. Igual es fuerte para cualquiera escuchar centro-izquierda y meterlo a Macri ahí en la centro-izquierda, es raro. Pero yo no dije que él necesariamente sea centro-izquierda, pero ese armado es de centro-izquierda. Sí. O sea, de vuelta, y el problema que tenemos en Argentina es que el arco está tan corrido a la izquierda que los que son de centro izquierda acá lo llaman de derecha. Entonces, digamos, alguien que, no sé, es liberal, lo llaman de extrema derecha, y lo cual es un disparate, está corrido el eje, ¿no? Es un problema. Por eso, fíjate que yo fui muy cuidadoso en la primera definición y hablé de colectivistas y de los que defienden la idea de la libertad. O sea, hice una agrupación distinta porque si no es como que tenemos el debate muy contaminado.
Está bien, está bien, está bien. O sea, si da el salto Macri, vos no tendrías problema en hacer una alianza con él. No. No. Lo que pasa es que, digamos, o sea, yo no tendría problema. Pero vos como candidato. Claro, tío, yo no tendría problema, pero el punto de eso, o sea, digo, si él quiere dejar Juntos por el Cambio. Y tal vez, qué sé, pero ponele que te diga, che, la verdad quiero dejar, Javier. ¿Vos qué le dirías? Está, pero el candidato soy yo. ¿Vos? Digo. No tengo problema, digamos, o sea, que venga y lo resolvemos en una interna. Ah, bien, o sea, irías a una interna. Irías a una interna con Mauricio Macri. Bien. Si viniera para el lado de la libertad avanza. Claro. Nunca yo adentro de, digamos, esa estructura socialdemócrata que tienen ellos, que es inviable. Es decir, lo quieren, o sea, si quieren volver para hacer lo mismo que hicieron antes, yo se lo aviso, se van a pegar otra piña. Uh-huh. ¿Y vos el 2023 lo ves vos solo? Digo, olvídate de esto que estamos hablando. ¿Te ves vos ahí en el 2023? ¿Vos vas a ser el candidato de la derecha, los liberales, no sé cómo llamarlo? Yo me veo dando la batalla en defensa de la ciudad y de la libertad, sí. Uh-huh. ¿Y si sos presidente vas a dolarizar? Definitivamente. Sí. Sí, sí. ¿Es viable eso, Javier? Absolutamente. La cantidad de dinero en la economía no la determina el Banco Central. La cantidad de dinero que hay en la economía, en términos reales, lo determina la gente. Lo único que hace el Banco Central es determinar la cantidad nominal de dinero. Por lo tanto, digo, lo que termina pasando es que termina determinando el nivel de precios, con lo cual, o sea, en el fondo, fíjate, digamos, cómo nos están expropiando con inflación. Así es que sería una forma de terminar de una vez por todas con la inflación. Uh-huh. Digo, porque esto lo hablamos ya la otra vez. Uno que tiene la imagen de la dolarización de Menem, que después terminó mal, la terminó en realidad del gobierno de la Rúa, tiene esa imagen, pero es que no fue una dolarización, Jorge. Eso fue, claro, la convertibilidad era una caja de conversión, o sea, el Banco Central podía emitir pesos, sí. De hecho, lo hizo en la crisis del tequila, y una de las cosas que repotenció la crisis del 2001 fue, digo, que emitía. Punto uno. Punto dos, tenés un problema que tiene que ver con la estructura del sistema financiero, que actualmente trabaja como encaje fraccionario, que en realidad es un negocio entre los bancos y los políticos, en el fondo, porque es una estafa también. Y yo estoy proponiendo, antes de dolarizar, que en realidad tampoco es que es usar el dólar, yo digo libre competencia de monedas. Yo lo que digo es, primero vos tenés que reformar el sistema financiero, tenés que crear un sistema financiero que sea anticorridas. Eso, la literatura se llama Banca Simon. Vos haces un depósito, cuando vos depositas la plata en el banco, tiene un encaje del 100%. Uh-huh. O sea, y vos tenés que pagar un fee para dejar la plata ahí. O sea, es como, por eso se llama almacén de valor. Y si vos querés ganar tasa de interés, tenés que ir a la banca de inversión. Y si en el fondo donde vos invertís perdió plata, perdés plata vos, pierde el fondo de inversión, pero no el resto de la sociedad. Entonces, cuando vos ya tenés armado eso, podés tener una banca libre, es decir, los dejás que compitan y que se rompan la cabeza entre ellos, o sea, porque eso lo único que va a traer es beneficios para la sociedad. Una vez que vos hiciste eso, lo que haces es lanzar la competencia de monedas. La realidad es que los argentinos ya eligieron cuál es la moneda que quieren, es el dólar. Por lo tanto, lo más probable es que se elija el dólar como moneda. Y una vez que vos tenés eso, podés liquidar el Banco Central. Es decir, el Banco Central tiene que rescatar sus deudas. Sus deudas, ¿cuáles son? La base monetaria, es decir, los billetes que tenemos en el bolsillo, ¿sí? Eso lo rescata con reservas, y el resto lo rescata con deuda, porque es deuda pública que debería haber afrontado el Estado en su momento y no lo hizo. Entonces... Ahora, Javier, ¿hay ejemplos de que funcione esto de dolarizar? Digo, porque uno que piensa en Ecuador, no sé qué otros países, ¿funciona de verdad? Prácticamente te estoy hablando, ¿eh? Vamos a ponerlo en el caso de Ecuador. Por ejemplo, en el caso de Ecuador dicen, no, bueno, en el caso de Ecuador, digamos, es un desastre, no sé qué cosa. La realidad es que cuando vos mirás en términos de tasa de inflación, ¿cuál es el país de América Latina que menos inflación tiene? ¿Cuál es? Ecuador. Ecuador. Digo, con lo cual, en términos de controlar la inflación, funcionó. Punto uno. Punto dos. La parte que no te cuentan es que vos sabés que la economía de Ecuador, en otras dimensiones, es muy parecida a la de Venezuela. Y justamente cuando llegó
el fenómeno de la dolarización en Ecuador se dio en un contexto de una tremenda crisis y que en el fondo no le pasó lo que le pasó a Venezuela, que perdió más del 75-80% de su PBI en los últimos 7 años, 8 años. Por lo tanto, o sea, no es que, digamos, o sea, no funcionó, sí funcionó y les evitó, digamos, estar en una situación miserable como la que están los venezolanos, aun cuando los venezolanos, digamos, tuvieran unas reservas petroleras formidables y ser, digamos, uno de los países con el suelo más rico del mundo. Por lo tanto, digo, no es que no funcionó, sí, funcionó. O sea, ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, si yo tengo un problema de inflación, el problema de inflación se ataca con la política monetaria. Ahora, si yo en el medio, sí, te reviento impuestos, te pongo los impuestos en la nube, te lleno de regulación, y sí, vos no vas a crecer, pero el problema, digamos, no es que no creces porque porque si el crecimiento se resolviera imprimiendo dinero, digo, ya seríamos ricos. Es como creer que, ¿me entendés? O sea, si yo te imprimo digo, ¿qué título te gustaría tener? ¿De físico? Bueno, entonces te imprimo un título y te lo doy. O sea, ¿y vos sabés de física? No, cuando quieras producir como un físico vas a poder producir. No, porque no sabes de física. O sea, la credencial sin el conocimiento atrás no vale nada. Bueno, el dinero pasa lo mismo. Es decir, entonces, y de hecho, Ecuador dolarizó, porque era lo que había elegido la gente para poder escapar de la estafa del impuesto inflacionario. Javier, ¿esto que vos decís dolarizar lo decís ahora o de verdad va a ser base de tu campaña y de tu proyecto? Si vos llegás... Lo digo hace más de 6 años. No, está bien, pero hace 6 años eras un Milei, hoy sos otro, y en el 2023 vas a ser otro, vas a ser por ahora, todo da a entender que vas a ser un jugador fundamental a la hora de definir. Bueno, yo le voy a proponer a la sociedad sacarnos de encima el peso, porque no solo es una... Mira, pero no es soberanía eso también, digo, pregunto. Ver, o soy muy ingenuo. O sea, ese es el único punto que me parece, digamos, noble discutir, porque todos los otros que me hicieron los colegas, sí, por decirlo de alguna manera, que está claro, el colega, ¿no? Como le estoy señalando, ¿no? Sí. O sea, casi como que me estás viendo, que me estés viendo la cara. Sí, te estoy viendo. Digo, lleno de falacias y digo, no me importa, pero el de la soberanía es interesante porque es reclamar el control sobre un instrumento. Y obviamente que si vos dolarizás o pasás a tener euros o yenes o libras esterlinas o francos suizos, digo, vos perdés tu potestad sobre la política monetaria. Entonces, digamos, ese sí me parece un punto que sí vale discutir. Y el eje central de mi argumento es moral. Es decir, los argumentos no solo tienen una cuestión de índole técnica, sino que hay una cuestión de índole moral. La cuestión de índole moral te lo voy a plantear con un ejemplo. Suponete que estamos trabajando en una economía que hace transacciones en moneda de oro. Viene un amigo mío físico y otro, digamos, o sea, que es químico, y me dice, mira, encontramos la forma de convertir el plástico en oro. Y nadie se da cuenta. Es trucho, pero nadie se da cuenta y lo podemos hacer pasar. Ah, mira vos qué interesante. Entonces empezamos a comprar plástico y lo convertimos en oro. La primera pregunta, ¿eso es una falsificación? Si yo eso lo dejo en mi casa, ¿pasa algo? No pasa nada, no, porque en el fondo si quiero decorar las paredes, los techos, sí, es un problema mío, ¿me entendés? O sea, sí, me quiero hacer, no sé, lo que fuera con ese oro falso, no pasa nada. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando yo lo quiero meter adentro de la economía. Entonces, la primera es, suponete que, no sé, voy a un tipo y le digo, te cambio un lingote de oro por este lingote de oro. Lo primero que el tipo te va a decir, ¿qué sentido tiene cambiar una cosa idénticamente igual? La otra es, suponete que le digo, bueno, te cambio tu lingote de oro a cambio de 2 lingotes míos. Y el tipo te va a decir, acá hay algo raro, o sea, digo, esto es un regalo, eso tendría olor a podrido. Y nadie te lo admitiría. Entonces, ¿qué haces? Lo metes haciendo transacciones, comprando cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la oferta de oro, el poder adquisitivo del oro va a bajar y eso significa que todos los precios expresados en oro suben. ¿Eso cómo se llama? Inflación. ¿Quién puede hacer eso? Lo puede hacer el Estado, pero ahora, cuando vos metiste ese oro falso y lo estás cambiando a bienes que tienen un precio en oro de verdad, eso es una estafa. Sí, claro, por eso, es una estafa. Bueno, pero moralmente está mal. Entonces el problema es, o sea, yo entiendo que digan todo lo que quieran, de la soberanía, todo lo que quieran. Digo, o sea, ahora la pregunta es, ¿estamos de acuerdo entonces
en que haya un instrumento del Estado que en nombre de la soberanía estafe a los argentinos, que nos reviente el crecimiento económico y castigue entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. Javier, ¿vos tendrías un ministro de Economía o harías todo vos? No, digamos, o sea, hay que ser, digamos, o sea, por más que yo tendría una impronta muy acentuada ahí, está claro que habría un Ministerio de Economía. De hecho, yo tengo en este momento 4 ministerios en la sombra funcionando. O sea, tengo el Ministerio de Economía. Tengo ¿En la sombra? ¿Vos tenés un gabinete en la sombra? ¿Estás armando un gabinete? Sí, claro, ya tengo 4 ministerios. ¿Cuáles son? ¿Economía? Es el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, o sea, Cancillería, toda la parte vinculada a la acción social, a la bienestar social, a contener, digamos, a la población durante la transición. Porque vos sabés que la transición con vos de presidente va a ser jodida, ¿no? Bueno, digo, o sea, vas a tener la calle, yo tengo que tomar las medidas, o sea, porque a veces los resultados no llegan todo lo rápido que uno quiere y en el medio vos tenés que tener una red de contención, obviamente, y eso yo lo tengo perfectamente. ¿Y cómo lo vas a contener? ¿Vas a seguir con los planes o tenés otra idea? La idea mía... ¿Es planes o represión? No hay mucho. Nunca fue eliminar los planes, de hecho los planes... de hecho, creo que lo hablamos cuando fui a tu programa, sí. Que gracias porque la pasé bárbaro, estuvo buenísimo. En ese contexto, la gente frente a un escenario de tanto crecimiento económico, de tanta creación de trabajo y de tanta mejora de los salarios reales, la gente va a dejar los planes. ¿Vos decís que va a ser natural que vayan desprendiéndose los planes y lo vas a cambiar por laburo? Exactamente, ese es el punto. Y entonces, por ejemplo, la persona que es la cabeza de este área de contención social está trabajando en la elaboración de programas basados en las ideas de la libertad para que los planes se conviertan en trabajo en esa transición. A ver, tenés economía, tenés relaciones exteriores, tenés acción social, ¿y el cuarto? Infraestructura, eso es lo que tengo hasta ahora. Eso es lo que tenés hasta ahora. ¿Y quién sería su ministro de Economía, Milei? ¿Cómo le va, Sofía Caram? ¿Qué tal, Sofía? No voy a dar el nombre. Claro. Les van a arruinar a la vida, digamos, pobre persona. Digamos, por eso dice que están en las sombras. Claro, por eso es el gabinete en las sombras. Oíme, ¿y al tema de derechos humanos le vas a dar bola? Ayer fue el 24 de marzo. A ver, yo tengo una posición muy clara respecto a lo que pasó en ese momento. Para mí fue una guerra. O sea, hay un conjunto de personas que quisieron hacerse del poder, digamos, de manera no convencional, por decirlo de alguna manera, y por el otro lado hubo una respuesta del Estado que fue exagerada y que también cometió delitos. Para mí hubo delitos de los dos lados. Por eso ayer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Milei no acompañó Libertad Avanza la declaración para que se encuentre a los 30.000 detenidos desaparecidos de la última dictadura militar. Bueno, tengo entendido que por ese motivo lo hicieron. O sea, yo en general dejo libertad de acción. O sea, yo no me meto, o sea, yo me hago cargo de lo que yo voto, por decirlo de alguna manera, y obviamente, digamos, en eso, digamos, la posición es muy parecida, diciendo que no solo hay desaparecido de un lado, sino que también hay desaparecido del otro lado, y que no hay que solamente reconocer unas víctimas, sino que hay que reconocer las otras víctimas. Y pero ahí está equiparando el terrorismo de Estado con sublevaciones de particulares. Es la teoría de los dos demonios, Javier, que eso ya, esa discusión, la Argentina ya la saldó. No, yo lo que digo es que la represión del Estado es mucho peor que el otro. O sea, digo, si justamente si hay alguien que tiene un argumento en contra del Estado, soy yo. Entonces, es decir, me parece el delito que comete el Estado, me parece mucho más grave que el otro. Ahora, el otro también es un delito. O sea, no digo, negar que lo otro fue un delito, o sea, para mí hacer los actos de terrorismo están mal. Claro, los equipara entonces. No los equiparo. Es decir, había gente que ponía bombas. ¿Me entendés? O sea, si alguien fuera y pusiera una bomba en la radio, la que están ustedes ahora, yo lo condenaría. Con la justicia. Pero ahí lo que hubo fue una venganza, digo. El Estado tomó la justicia en sus manos y los mató, los hizo desaparecer. Bueno, justamente lo que estoy diciendo es que la respuesta del Estado fue exagerada y cometió crímenes, y por eso Dios tiene que ser sancionado, y que de hecho fueron sancionados. Lo que estoy diciendo es que justicia es que vos a cada cual, digamos, le
le impartas la pena asociada a lo que hizo. Ahora, creer que del otro lado eran angelitos me parece, digamos, o sea, mentira, directamente. ¿Vos crees también que Macri usó la frase, hablando de la democracia, que era un sistema, no sé si inviable, improductivo? Improductivo está. Bueno, hay que ver qué es lo que quiso decir. Yo no sé qué quiso decir. Dar mis opiniones, o sea, pero no sé qué es lo que quiso decir. Porque, a ver, y esto, digo, Jorge, vos un tipo que lo sabe, o sea, muchas veces ponen un título y de repente el título no se condice con lo que quizás dijo la persona, o sea, es más, y ahora que además hay gente que escribe las notas y otros que titulan, o sea, eso se volvió un caos. Uh-huh. Pero entonces yo no sé, digamos, qué es lo que dijo. O sea, está bien, olvídate. Un comentario de algo que última... tengo la versión de primera mano, por decirlo de alguna manera. En relaciones exteriores, ¿cómo sería tu posición? Digo, ¿pro qué? ¿Cercano a Estados Unidos? ¿Rompemos con Venezuela? ¿Cómo sería? Pro Occidente y pro Israel. Pro Occidente y pro Israel. ¿Qué significa eso? Bueno, del lado de los que defienden, digamos, las ideas de la libertad. Ajá. ¿Y con respecto a Latinoamérica? Yo digamos, o sea, con mi posición liberal, digamos, estoy dispuesto a comercializar con todos. Con todos. No estoy dispuesto es a bancar dictaduras. O sea, con China nos olvidamos. Con China yo no tendría ningún tipo de relación porque, digamos, no negocio con gente que no respeta la libertad de los individuos. Pero no tener relaciones significa no tener relaciones diplomáticas. ¿Vos romperías? Yo no impulsaría acuerdos con gente que tiene esas características. Ahora digo, si vos después lo querés hacer, un problema... O sea, los privados sí podrían. Los privados podrían. Sí, claro. ¿Cómo voy a limitar yo lo que hagan los privados? Lo que yo digo es que yo no voy a estar usando los instrumentos del Estado para negociar con un Estado que comete actos criminales como cercenarle la libertad a los individuos. O sea que los acuerdos o los negocios que están en pie, por ejemplo, las represas del sur, eso no lo tocaría. Yo revisaría todo. Vendrías a revisar todo. Todo lo que está en marcha se revisaría. Exactamente. Quiero saber cuáles son las condiciones que nos pusieron. Pues que por algún motivo no se explican y la sociedad creo que debería saberlos. Perfecto. Bueno, Javier, entonces ya tenés 4 ministros, ¿no? Decís los nombres, tenés 4 ministros. Del otro lado, si Macri presidente, si Larreta presidente lo quiere a Melconian, ¿qué opinión tenés de Melconian? Lo tira a Melconian, lo debe estar quemando, o sea, porque aparte, en realidad, conceptualmente, es muy keynesiano Larreta, o sea, lo que creo que busca es hacer un golpe de efecto dando un nombre que lo permita mostrar menos socialista. Uh-huh. Pero en realidad lo que hay que hacer es escuchar las declaraciones de Larreta. Digo, las declaraciones de Larreta respecto a cómo él ve la economía no son muy distintas de las que tiene Kicillof. Sí, miércoles. Debe estar, no sé quién me está más contento. Claro, pero él, bueno, pero de hecho hay un video que él está haciendo una nota con Ale Fantino y justamente le empieza a explicar el multiplicador keynesiano, que además es una falacia, digamos, yo escribí sobre esas cosas, pero al margen de eso, en realidad, entonces en un momento le dice Alejandro, pero entonces vos sos keynesiano, y Larreta le dice, sí, por supuesto, y entonces le dice, sos como Kicillof. Sí, claro, son iguales. Bueno. O sea, lo único que cambian es básicamente digamos, como es lo que tiene que ver con el formato, o sea, con los modos, pero en realidad en términos de pensamiento no hay gran diferencia. Javier, siempre me juntás todos los nombres, como termino con todos los nombres, todos juntos, un quilombo, pero siempre es un gusto. Javier, te mando un abrazo. Por favor, un gusto enorme, Jorge. Abrazo grande. Hasta luego. Javier Milei tiene 4 ministros ya.